Ahora, en esos últimos momentos, en esa sección de cierre sobre poder para la vida abundante, uno se pregunta, ¿qué le debe decir a su gente? Y es que según los 5 sentidos, se podrían decir muchas cosas. Pero yo creo que no hay nadie que pueda decirlo tan perfectamente y tan maravillosamente como Dios lo dice en su palabra. Por lo tanto, en esta última sesión, quisiera llevarles a la grandeza de la palabra de Dios otra vez, para mostrarles algo de esta abundancia del maravilloso poder de Dios que está disponible para hombres y mujeres en nuestro día y nuestro tiempo y nuestra era. Quisiera que fueran Efesios. Efesios es la revelación más grande que jamás se ha dado a la iglesia. No hay nada más grande que la revelación en el libro de Efesios. Y usted traerá constantemente a su recuerdo que el secreto más grande del mundo hoy, es que la Biblia es, no quizás, sino que es la revelación de la palabra y de la voluntad de Dios. Ese es el secreto más grande del mundo hoy, que la Biblia es la revelación de la palabra y de la voluntad de Dios, y que la Biblia, la palabra de Dios, quiere decir lo que dice y dice lo que quiere decir, y que Dios tiene un propósito para todo lo que dice, dónde lo dice, por qué lo dice, cómo lo dice, a quién se lo dice, cuándo lo dice. Es que la primera gran revelación en la iglesia está en el libro de Romanos. El próximo relato está en Corintios. Corintios fue escrito para corregir el error práctico que se insinuó en la iglesia por no adherirse a la revelación dada en el libro de Romanos. Gálatas fue escrito para corregir el error doctrinal que se insinuó en la iglesia por no adherirse a la revelación dada en el libro de Romanos. Es que una vez que uno se aparta de la verdad de una revelación, uno comienza a practicar el error. Después de practicar el error por un tiempo, uno lo convierte en una doctrina. Y es por esto que el libro de Gálatas corrige el error doctrinal que se había insinuado en la iglesia, porque habían practicado cosas erradas, según Corintios, con relación a la revelación que fue dada en el libro de Romanos. Así que tenemos Romanos, Corintios, Gálatas, y luego viene Efesios. Efesios es la revelación más grande que jamás se haya dado a la iglesia. Filipenses corrige el error práctico que se insinuó en la iglesia debido a no adherirse a la revelación dada en el libro de Efesios. Entonces Colosenses corrige el error doctrinal que se ha insinuado en la iglesia debido a la práctica errada y el no adherirse a la revelación dada en el libro de Efesios. Luego la próxima epístola eclesiástica es la de Tesalonicenses. Y por supuesto, Tesalonicenses está sola, porque habla del retorno de Cristo, la gran reunión, cuando Cristo vendrá por los suyos, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que vivimos seremos transformados, y así estaremos siempre con el Señor. Así que si leen las epístolas eclesiásticas a la luz de lo que acabo de compartir con ustedes, abrirán para ustedes nuevas y magníficas perspectivas de entendimiento. El libro de Efesios, como les dije, es la revelación más grande. En el primer capítulo del maravilloso libro de Efesios, y en el versículo 11, primer capítulo, versículo 11, dice, en Él, en Dios, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, que ustedes y yo seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la garantía de nuestra herencia, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. ¡Qué verdad tan magnífica! Versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Si aceptan esta palabra que viene directamente de Dios, como también de lo más profundo de mi corazón, eso es exactamente lo que les quiero decir en esta última sesión. Yo no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis
para que sepan que saben cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¡Qué relato tan magnífico! Escuchen el capítulo 4, versículo 8. Por lo cual dice, subiendo Jesucristo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Todo lo que jamás nos haya esclavizado a ustedes y a mí, todo espíritu diabólico que jamás nos haya molestado, en lo que concierne a Dios en Cristo, para el creyente, cuando Cristo subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Lo que cautiva a la gente, los creyentes, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eso es lo que dio. Versículo 11. Esto. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y Él dio estos 5 dones de ministerios, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos, para, con miras a, la obra del ministerio, y para, con miras a, la edificación del cuerpo de Cristo. Y el versículo 13 dice, hasta, está aquí hasta, que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Versículo 14. Para que ya no seamos, de aquí en adelante, niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué cosa, no? Que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera. Así es. Yo quiero que ustedes lleguen al punto, y que estén ahora al punto en sus vidas, que puedan saber que saben, y que no sean llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Que ustedes simplemente conozcan la palabra de Dios, que crean en la palabra de Dios, que la palabra de Dios es la voluntad de Dios y quiere decir lo que dice lo que quiere decir. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Así es. Por eso es que si en cualquier momento podemos servirle, si cualquiera de nuestra gente puede servirle, si esto sucede, si podemos servirle, quisiera que nos escribiera. Escríbanos, si podemos ayudarle en su entendimiento, ayudarle con la grandeza de la palabra de Dios o en cualquier otra manera en que podamos servirle. Escríbanos. Ahora miren en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, y después de toda esta maravillosa enseñanza de la palabra de Dios, después de la grandeza, la grandiosidad y la inmensidad de su palabra, miren lo que dice en el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Yo quiero que ustedes se fortalezcan en el Señor. No en lo que puede decir un teólogo, no en lo que puede decir un maestro de la Biblia, pero si ese teólogo dice lo que dice la palabra, si ese maestro de la Biblia dice lo que dice la palabra, entonces deben fortalecerse en lo que ellos dicen, porque hemos de fortalecernos en el Señor. Pero tienen que asegurarse de que es el Señor correcto. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y fortaleceos en el poder de su fuerza. Versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios. La van a necesitar. Vístase de toda la armadura de Dios. Nunca esté satisfecho con ser un cristiano desnudo. Sea un cristiano vestido de toda la armadura de Dios. Toda la armadura. Y si va a vestirse de toda la armadura, va a tener que hablar mucho en lenguas en su vida privada, es cierto. Va a tener que interpretar en una reunión de creyentes. Va a tener que hablar palabras de profecía en una reunión de creyentes. Va a tener que aprender cómo recibir palabras de ciencia, palabras de sabiduría, discernimiento de espíritus, para que pueda llevar a cabo fe, milagros y sanidades en su vida diaria, si es que va a manifestar la vida abundancia. Por lo tanto dice, vestíos de toda la armadura. Esta es mi creencia para usted, que usted podrá vestirse de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque versículo 12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad desde lo alto. Nuestra pelea, nuestra lucha,
no está en el campo de los sentidos con Juan Brinquito, Pedro Nieves, Enrique Baloco, María Mágica. Nuestra lucha es siempre espiritual. Es una lucha contra potestades espirituales, contra maldad, contra espíritus diabólicos, espíritus malignos que dicen que son espíritus correctos. Por eso es que no luchamos contra sangre y carne, sino contra potestades espirituales. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. No se conforme con menos. No deje que nadie le convence de otra cosa. Usted mismo tome toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Ahí lo tiene. Simplemente nunca se aparte de la palabra de Dios. Nunca se aparte de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Quiere decir lo que dice, y dice lo que quiere decir. Y el secreto más grande del mundo hoy es que la palabra de Dios es la voluntad de Dios, que quiere decir lo que dice y dice lo que quiere decir. Es que Dios tiene un propósito para todo lo que dice, dónde lo dice, por qué lo dice, cómo lo dice y a quién se lo dice. Quisiera que fuera en Efesios, capítulo 3, versículo 16. Hay una oración aquí, y esta es mi oración y mi bendición para ustedes. Versículo 16. Para que os dé conforme las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Hablen mucho en lenguas para ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, no solo conocer, sino plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Maravilloso, ¿no? Llenos de toda la plenitud de Dios. Es mi oración para ustedes. Y el versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Quisiera orar con ustedes. Padre Celestial nuestro, que nos amas tanto a todos nosotros, en el nombre de Jesucristo y por el poder de Dios, te presento a cada persona que ha escuchado esta clase sobre poder para la vida abundante. Y Padre, en el nombre de Jesucristo, oro que la grandeza de esta palabra continúe viviendo y magnificándose en la vida de cada creyente, a fin de que cada persona que haya estado bajo este ministerio de enseñanza sea llenada de tal manera de tu poder, del poder de Dios, que la grandeza de tu amor y misericordia simplemente abunde en sus vidas. Padre, te entrego a cada persona, cada niño, cada joven y cada adulto, y en el nombre de Jesucristo, Padre, bendícelos abundantemente, según tu palabra, y guárdalos en la palma de tu santa mano. El Señor les bendiga, mi gente, y el Señor continúe magnificándose entre ustedes, y continúe teniendo gracia para con ustedes, por medio del poder de su Espíritu Santo para siempre. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén.